Championship point number 3. Alcaraz serve out wide is an ace, and Carlos Alcaraz has reimagined spectacular, winning his second US Open title. Carlos Alcaraz es el nuevo número 1 del tenis. Lo es gracias a su victoria en el US Open, donde ha arrollado a Jannik Sinner. Este es su sexto Grand Slam, mejorando incluso los números de Rafa Nadal a la misma edad. Dicen los que conocen a Alcaraz que ha alcanzado el equilibrio entre lo que pasa dentro de la pista y lo que pasa fuera, su vida personal. Pues así es como se construye, como te vamos a contar, un número 1. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 9 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Mi compañero Javier Sánchez es el periodista del Mundo que sigue el circuito de tenis. Sigue en Nueva York, que es donde se disputa el Abierto de Estados Unidos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? No sé si Alcaraz tú consideras, Javi, que rozó la perfección, pero lo cierto es que barrió directamente de la pista a Sinner, con quien la rivalidad empieza ya a ser, podríamos decir, histórica. Tanto lo barrió a Sinner que lo vimos tirar incluso una raqueta al suelo, cosa que creo que no había pasado nunca. Desde luego no es nada habitual en un tenista como Sinner, y creo que este es un detalle que habla bastante bien de los términos en los que se desarrolló esa final. Por primera vez vimos a Sinner, ¿no? que descubrió la frustración. Él sintió que no podía hacer más. Él sintió que no tenía las armas, que no tenía los argumentos para contrarrestar a Carlos. Es una sensación que posiblemente no había sentido mucho en su carrera. Él mismo dijo que va a tener que cambiar todo, ¿no? Que va incluso a tener que perder partidos para contrarrestar a Carlos. Lo que hizo Alcaraz fue jugar un partido perfecto prácticamente, si quitamos algún despiste en el segundo set. Muy pocos errores, que era la lección que tomó de Wimbledon, poder jugar desde el fondo sin errores y mucha variación, constante variación. Cada golpe era distinto al anterior, y cuando podía tomar la iniciativa y pegar, ¿no? con esa derecha. Yo creo que fue el partido perfecto, fue el partido en el que Alcaraz fue más superior, o sea, de toda su carrera a Sinner, ¿no? Nunca los habíamos visto con tanta diferencia el uno con el otro. ¿Dónde estáis? Acabo de ver aquí en la taquilla. Vamos a salir de la pista, Javi. Así es como celebraba Carlos Alcaraz su segundo US Open, en los vestuarios, con su equipo, con parte de su familia y con unas botellas gigantes de champán que tenían todos en las manos. Recordemos que el tenista español venía de perder la final de Wimbledon, también contra Sinner en el mes de julio, que en junio le ganó a Sinner Roland Garros, ahí ganó Alcaraz a Sinner. Pero recordemos también que su último US Open, el de Alcaraz, el año pasado, pues fue un tanto desastroso. Me pregunto, Javi, ¿qué es lo que ha cambiado en Alcaraz en este tiempo? En la entrevista que le has hecho, te ha dicho directamente que pasar tiempo en casa, eso le hace bastante feliz. Y esto hay que recordarlo también porque él, Alcaraz, es una persona familiar que necesita pasar mucho tiempo con su familia y con sus amigos. Con lo cual, después de todo esto, ¿qué ha pasado ahí en su vida personal, en la vida personal de Alcaraz, para que estemos viendo esta versión suya? Bueno, después de la celebración, Alcaraz decía que todavía no se sentía en su prime, ¿no? Como se dice ahora, pero tiene la pinta de estar llegando, ¿no? a ese punto álgido. Es ya un jugador maduro que sobre todo ha encontrado el equilibrio dentro y fuera de la pista, que es algo esencial para él. O sea, dentro de la pista siempre ha tenido ese talento, esa magia, ese juego, esos golpes. Fuera de la pista tenía más problemas, ¿no? Le costaba, por ejemplo, empezar a gestionar la fama, que le pararan por la calle, y le costaba sobre todo estar tanto tiempo lejos de casa, ¿no? Tener tantos torneos y tantos compromisos, ¿no? Tantas exhibiciones, no parar por Murcia. Eso lo ha sabido gestionar, porque ahora ha conseguido que viaje con él ya no solo sus padres o su hermano Álvaro, que ya viajaba con él, sino que viajen con él sus amigos, que pueda cenar con ellos aquí en Nueva York más de una noche. Después del documental de Netflix se creó una imagen de él de fiestero que
que él, bueno, le gusta eso, ¿no? De vez en cuando, esas salidas a Ibiza y tal. Pero más que fiestero yo diría que es social, es una persona emocional, ¿no? Es un joven que necesita estar con sus amigos, que necesita estar con su gente y el año pasado, por ejemplo, lo echaba eso muchísimo de menos, por eso perdió aquí en el US Open de manera temprana y este año lo ha conseguido a base de eso, ¿no? De involucrar más a sus amigos, de estar, por ejemplo, ha estado 3 semanas en Murcia de vacaciones en agosto entrenando, pero para él eran vacaciones, o sea, estar en casa y ha encontrado ese equilibrio. Estamos encontrando un equilibrio, un balance entre disfrutar y luego dar lo mejor en pista que a mí personalmente me está yendo bastante bien. Y del tema del móvil, ¿qué me dices? Porque te he leído en tus crónicas de los últimos días desde allí, Javi, que lo ha dejado un poco eso del móvil. Y esto, en fin, para explicarlo bien, detengámonos un momento aquí. Como casi cualquier chaval, tiene 22 años Alcaraz, como cualquier persona me atrevería a decir a día de hoy, pasa mucho tiempo con el móvil, ocupa mucho tiempo de su día, pero sobre todo por la noche, antes de dormir, cosa que, por ejemplo, también me pasa a mí eso de estar con el móvil antes de dormirte en la misma cama. Esto, que puede parecer una tontería, tiene su importancia, es clave, y era una gran preocupación de Ferrero, que es el entrenador de Alcaraz. ¿Qué relación tiene Alcaraz ahora mismo con el móvil? Es importante saber la que tenía antes, ¿no? Su equipo se lo recriminaba bastante y de manera seria a veces, que él estaba muchas horas en Instagram, en WhatsApp, sobre todo por la noche, ¿no? Y le robaba horas de sueño porque él estaba viajando por el mundo, pero también quería seguir manteniendo esas relaciones, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, ¿no? Con los amigos, con la familia, hacer nuevos amigos incluso, ¿no? Y él lo intentaba hacer a través del móvil. Y era algo que le lastraba el descanso, ¿no? Este año eso ha cambiado. Este año, primero, la rivalidad con Sinner le ha llevado a ultimar todos los detalles. También el tema de la alimentación, de la suplementación, ahora es muy consciente de eso y sobre todo el tema del descanso, ¿no? Le ha llevado eso a apartar un poco el móvil, primero para poder competir contra Sinner y después porque ya tiene a sus amigos cerca porque viajan a muchos torneos con él, ¿no? Y eso es parte de este equilibrio que decíamos. Déjame, Javi, que volvamos por un momento a la pista. Alcaraz tiene 22 años, es muy joven todavía, es demasiado joven, pero a esa edad ha ganado ya ni más ni menos que 6 Grand Slams, son los torneos más importantes del tenis. Ha ganado 2 veces Roland Garros, 2 veces Wimbledon y 2 veces con el US Open, el Abierto de Estados Unidos. Esta última victoria, además, le ha hecho recuperar el número 1 del tenis, está en lo más alto de la clasificación de la ATP. ¿Dónde está el techo, Javi? Porque es inevitable, creo que para todos, mirar a Nadal, a Federer y a Djokovic, eso que se conoce como el Big Three del tenis. ¿Dónde está el techo de Alcaraz? A veces se dice, ¿no? El límite es el cielo, el techo es imposible de saber. Yo creo que sí, que es posible de saber, porque lo hemos visto, ¿no? Lo bueno es que venimos de una época tan prodigiosa como la que estamos volviendo a vivir y al final hemos visto dónde estaba el techo de jugadores del enorme talento de Roger Federer, de Rafa Nadal, de Novak Djokovic. Si el techo de Federer fueron 20 Grand Slams, si el techo de Nadal fueron 22, si el techo de Djokovic fueron 24, tenemos que establecer ahí el récord o sea, el techo de Alcaraz. ¿Podrá superar el récord de Djokovic? Es la duda, ¿no? Y parece imposible que nadie gane 30 Grand Slams, parece una verdadera locura. Y veremos si Alcaraz logra llegar a esos 20 y algo, ¿no? Que ya también es una locura, pero está en el camino, ¿no? A su edad, Nadal tenía un Grand Slam menos. De hecho, si juntamos todos los Grand Slams que tenían el Big Three a su edad, son los que tiene él ahora, 6. O sea que en el camino está y veremos si llegará a esos 20 y no creo que el techo pueda estar mucho más alto que eso porque parece inhumano. I'm seeing you more than my family, so it's Jesus. So it's Estas son palabras de Alcaraz a Sinner en la ceremonia de entrega de trofeos. Tras la final del domingo, Alcaraz le dijo a Jannik Sinner, al tenista italiano, que lo ve ya más a él que a su propia familia. Recordemos que es la tercera final que disputan
no en toda su historia, digamos, como tenista, sino este mismo año, en 2025, en el que, por cierto, se han repartido entre los dos los 4 grandes. Y esto es un reflejo de la época que vive el tenis ahora mismo. Parece muy claro, además, que van a reinar ahí en el tenis durante mucho tiempo, Alcaraz y Sinner, y que no tienen a nadie, por lo menos que ahora mismo esté a su altura, y parece que no va a llegar nadie en los próximos tiempos. Totalmente. Y además, cada partido que juegan, y llevan 6 finales consecutivas, se alejan del resto. El propio Alcaraz lo admitía. Después de Wimbledon estuvo 2 semanas entrenando solo pensando en Sinner. No pensando en su tenis, en otros rivales, en cualquier detalle. Pensaba en mejorar para ganar a Sinner en la siguiente vez que se encontraran. Y estoy seguro que Sinner esta misma semana se pondrá a entrenar o se pondrá a repasar lo que ha ocurrido en la final aquí del US Open y se pondrá a entrenar pensando en Alcaraz. Y ese reto que tienen el uno con el otro los aleja del resto y no vemos a nadie, ¿no? Podemos hablar de Rune, de Shelton, de Fritz, de quien sea. Cada vez que se encuentran en una pista Alcaraz y Sinner con estos jugadores, se demuestra la distancia abismal que hay entre ellos. Así que o mucho cambia el tenis, ya no digo en el próximo año, que no lo espero, sino dentro de 2-3 años, o será una rivalidad constante, ¿no? Una rivalidad constante entre ellos dos. Well, I loved it. First of all, the two players have unbelievable talent. Una curiosidad, Javi, antes de terminar. En la final estuvo presente nada más y nada menos que Donald Trump, que el presidente de Estados Unidos. Tú esto lo viste todo de cerca porque estabas allí en la pista. Todo lo relativo a la seguridad hizo que incluso el partido se tuviera que retrasar bastante tiempo desde el momento en el que estaba previsto que empezara. Luego se pudo ver al propio Trump en un momento, no le dieron demasiados planos en la televisión. Sí que es verdad que justo al ganar Alcaraz no se le veía demasiado, digamos, entusiasmado. No sé si es que había apostado por Sinner o qué exactamente. ¿Sabes si se llegaron a saludar en algún momento Trump y los jugadores o Trump y Alcaraz, el ganador en este caso? Diría que no y vaya, me sorprendería mucho ver que luego les saludaron de manera privada. Es posible porque Alcaraz y Sinner son patrocinados por Rolex, que era la empresa que invitó a Trump. Trump no fue invitado por el torneo, fue invitado por Rolex. En ese sentido tendría cierto sentido que lo saludasen, pero en todo el trajín postpartido no vi en ningún momento que eso ocurriera, al menos de manera pública. Y sí, no sé si estaba muy contento Trump con la victoria de Alcaraz. Yo creo que no es un gran seguidor del tenis. De hecho, vio solo el primer set y el resto del partido hasta los últimos momentos estuvo dentro del palco. O sea, los palcos tienen como una habitación, ¿no? detrás en las que hay comida y demás. Él solo estuvo viendo fuera el primer set. Y bueno, cambió un poco la final por eso, porque cambiaron todos los controles fuera del estadio, se montó mucho caos y lo curioso es que los propios jugadores lo vivieron con bastante tranquilidad. Yo le preguntaba a Alcaraz qué hizo y dijo, nada, bueno, sentarme y charlar con el equipo, no pasa nada, ¿no? Estuvimos media hora después de comer, media hora más esperando y ya está, ¿no? Que les dijeron, oye, esto empieza media hora tarde. Y se lo tomaron con calma cuando todo el mundo está muy nervioso, ¿no? Alrededor, porque la gente tenía que entrar, las teles querían comenzar ya la retransmisión, pero ellos se lo tomaron con bastante calma, ¿no? Los jugadores. Bueno, curiosidades, ¿no? También alrededor de la final, cosas que pasaron en la final del US Open, mientras Alcaraz se trabajaba su sexto Grand Slam, el sexto Grand Slam de su carrera. Así es como se construye, como se ha construido el número 1 del tenis. Javi, gracias. Nada, muchas gracias a ti. Desde Nueva York, Javier Sánchez ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.